El Zun Zun de la Calavera, de Zamón Rocha Monzoy. Primera parte. 1. Al tata Néstor el insomnio le había quitado la costumbre de pestañear. Se pasaba la noche apoyando la espalda en el cántaro del zaguán en la casa de doña Pacífica. A fuerza de vivir con los ojos abiertos, no le preocupaba el paso del día a la noche. Todo se uniformaba en un fluido más o menos penumbroso, pero a veces la brea nocturna le impedía distinguir más allá del cedrón donde se acomodaba el gallo. A medianoche cantó el gallo, demasiado tempranero. El tata se sobresaltó y por primera vez en su vida decidió no continuar más en ese sitio. Se incorporó, salió a la calle y enfiló a Pizorga. No pudo llegar más allá del recodo y la bajadita. Se aferró a la reja del cementerio y se sentó en el peldaño de piedra. Hubiera jurado que las fuerzas la alcanzarían para dar un paso más, pero se sentó. Aclaraba el 1 de noviembre, cuando vio con el rabillo del ojo la silueta de doña Pacífica, embozada en un manto negro, y del lado de Pizorga la imagen risuelta de su hermana Victoria. Las dos sombras convergieron en el cementerio. El tata intentó saludar, pero la voz no le obedeció. Pasaron por su lado como si no le vieran. Doña Paci se enfrentó a su hermana, y con esa congoja dulce con que se hubiera quejado de la muerte de una gallina, le dijo: «El tata amaneció muerto, con los ojos abiertos». Al tata le dio risa que su patrona pasara por sus narices y no pudiera verlo. De modo que allí en el zaguán había quedado su cuerpo y la enorme hernia de su ingle. En realidad la Paci y la Victoria habían convergido en la puerta del cementerio por pura casualidad. Ambas salieron en busca de hierbas frescas para su madre, doña Rosita, naftalinas para la hacendosa, chichaculli, antahuahuas, palomas de miga y otros manjares de Todos Santos para los muertos. Entretanto, doña Rosita se cepillaba los dientes con hierbas secas que sobraron del año pasado. La hacendosa desprendía de su collar las naftalinas viejas, y la memoriosa observaba la escena. Era la única entre los muertos que llevaba la cuenta de los días, debido a que los ronquidos de su vecino don Agustín no la dejaban descansar en paz. Precisamente cuando la Paci y la Victoria se iban, de allí del fondo salió el cuerpo huesudo y longo de don Agustín, dando certeros tixchos a su terno grano de pólvora. Tenía cierta dificultad al caminar, pero ya encontraría por el sendero una taba que se le había caído zapateando quimbas el año pasado. Se acercó a Rosita, su consuegra, a doña Memo y a la hacendosa, y la saludó disimulando una carraspera. Luego palmeó con un sonido de matraca y todos los muertitos comenzaron a desperezarse. «¡Apurarse, hombre!», ordenó don Acuti. «¡Ya va a llegar la chichaculli!». Hasta los trillizos que murieron hacía 3 siglos, cuando este hermoso valle se llamaba Viña del Chapín de la Reina, se irguieron como castillos de arena, tan pequeños que juntos cabían en una tutuma. Siguiendo las intuiciones de la memoriosa y la curiosidad de la Rosita, una comparsa de cholitas muertas un martes de carnaval se acercó a la reja. Todas juntas, como el coro de esta alegre tragedia, vieron al Néstor y lo levantaron en vilo con ruidosas muestras de cariño.
La Rosita copó luego su atención preguntándole si no había traído por ahí un espejo. 2. La verdad no era muy fácil alistarse. Una cosa era tener la calavera monda, como Don Acuti, y otra conservar algunas crenchas que acusaban una marcada tendencia a pegarse en la mortaja. La más antigua de las plorantes, por ejemplo, recogía su cabellera por hebras y las alisaba en un peinado informe con agua de florero. Otros muertos se desplegaban como dibujos expresionistas y se derrumbaban con estrépito de huesos, y los demás sacudían las rejas de sus nichos, repitiendo letanías contra sus deudos. Así es, así nomás es, protestó Don Acuti. Año que pasa, se acuerdan menos. Las cholitas pellizcaban cariñosamente los músculos del Néstor. ¡Caray!, comentó. Hace rato nomás estaba tan solito que no podía distinguir ni al gallo en el cedrón. Y hasta le dio apetito. Traía papahuaycu y un huevo duro envueltos en un pañuelo. Desató los nudos y antes que pudiera tomar bocado, las cholitas lo asaltaron y se disputaron el huevo y las papas. ¡Ah! ¡Yo las tragaldabas! Rió Don Acuti. Ni se peinaron bien y ya se están ensuciando la boca. Al Néstor no se le borraba la sonrisa. Tanto tiempo arrastrando la hernia tras el hato de Doña Pasi, comiendo la ración diaria de papaqueta y llajua de tomate silvestre, calculando el canto del gallo que rodaba, multiplicado del pueblo a las ruinas incaicas, de las ruinas a las alturas del Coripaloma, de Coripaloma a Pizorga, sentado sobre un cuero de oveja, y de pronto el gallo lo obliga a irse lejos de este valle donde ha nacido, crecido y muerto, y él no tiene fuerzas para pasar del cementerio. «Adiós, gracias», se decía, porque aquí sí que lo recibieron bien. Si de allí del fondo venía a su encuentro el uña Manuelito, su hermano, con las 3 cachinas de cristal de Guayculi que su madre le obligó a empuñar el día de su muerte. ¡Salude a su hermano mayor!, ordenó Don Acuti. El uña Manuelito balbucía una vieja jerigonza. «Él más bien es el mayor», corrigió Néstor. «Solo que no tuvo tiempo de aprender a hablar. Se murió de coqueluche cuando la guerra del Pacífico». Sangre le recorría al Néstor por las comisuras de los labios, y una de las cholitas untaba la falange de su índice derecho en el hilillo cárdeno y se encarminaba labios y mejillas. Y si hasta le daban ganas al Néstor de proclamar la utopía del mundo de los muertos, al sentir los pellizcos de la memoriosa y las palmadas de Don Acuti que ordenaba: «A ver, una sillita para el Néstor». Aunque no había sillas, ni hacían falta. Para eso estaban las losas y el suelo cubierto de hierba. Pero una inquietud ensombrecía a Don Acuti, que sacaba nervioso la leontina de oro. Consultaba el reloj Waltham, y aunque la maquinaria se había atascado con caca de polillas, se hacía el que miraba la hora, y luego ganaba la reja de entrada e inspeccionaba la calle desierta. No, nadie venía. «Claro», rezongó. «Justo ahora se le ocurre morirse a este mancarrón. Ahora lo velarán y sabe Dios si se acuerdan de nosotros. Lo vemos hasta mañana». 3. El gallo de Doña Pacífica era muy cumplido.
A partir de las 4 de la mañana daba los cuartos, las medias y las horas, aleteando como diputado y bebiendo de su propio canto un rosario de gorgoritos. Al tercero, la Rosemary se levanta a barrer y rociar el patio penumbroso, mientras la mamá pacífica orinaba ruidosa en el corral y la Bernita lagrimeaba soplando las brasas del fogón. La escoba rítmica trepaba luego al corredor empedrado y se perdía en el zaguán, bordeando en continuas escaramuzas los cueros de oveja donde descansaba el tata Nesturi. Cuando la Rosemary saludó, el tata aprovechó su hálito de virgencita para derrumbarse. Entonces comenzaron los alaridos. La Rosemary advirtió a la Benita, que advirtió a la mamá pacífica, que advirtió a las ovejas que el tata Néstor se había muerto. 4. Don Saúl bajaba la calle mayor de Pocona, dando saltos de pared a pared con el camioncito. El maderamen crujía y las botellas castañeteaban de temor, pues una vuelta falsa y la rueda podía incrustarse en la acequia y degollarlas con un copioso derrame de su preciosa sangre. Don Saúl pudo haber bajado a pie para reducir la curva de su vientre, pero le daba más prestigio encender el motor del chebrito y desperezar con su ronroneo a los ceibos y cedros centenarios y a los pájaros que vivían en condominio allá en la plaza. En la esquina de las hermanitas Morató, las botellas se santiguaron debido a que era el cruce de dos acequias, y en la de doña Hermelinda encomendaron su alma a Dios, pues el chebrito tenía que doblar a la izquierda ladeándose hasta el límite del equilibrio. De allí en adelante no terminaban los peligros, pero al menos la proximidad de la jarca coposa y el acordeón del Valois, que a esa hora sonaba solito recostado junto a su dueño, consolaron los temores de las botellas que parecían beberse a sí mismas para templarse y tintinear alegremente. Don Saúl calculaba venderlas todas durante la fiesta. ¿Acaso la venta comenzaría de madrugada? Esta era la razón secreta que prefiriera bajar en camión. Lo de los ronroneos para despertar cedros y pájaros, puro cuento. Justamente doña Pasi, su cuñada, sería la primera en saltar al tintineo de las botellas. No obstante, ya había pasado Jarcaura. Ya enfilaba por el recodo cruzado por un arroyo y nadie le abría las puertas. Todos parecían empecinados en dejarle con las botellas repletas. Incluso la puerta de doña Pasi permanecía cerrada, mejor dicho, ligeramente entornada. Este detalle lo animó a detenerse en media calle, con el motor en marcha y bajarse del camión en busca de la Pasi, que estaría echando maíz menudo a los pollitos, o acurrucada en el corral desocupando de humores nocturnos la vejiga. Pero no. Como todas las mañanas, las gallinas se disputaban gruesas lombrices que emergían de la tierra para beber rocío. Las ovejas, en cambio, extrañaban al pastor que les abriera la tranca y las desparramara a orillas del río. Nadie soplaba los tizones del fogón, y sin embargo el agua del desayuno ya era solo nube, y la papa del almuerzo mazamorra. «No sabe ser así la Pasi», se dijo Raúl. «Pero estas simillas no son de fiar. Capaz se han ido a calinchar tan temprano, sabiendo que la Pasi tiene alguna urgencia. O tal vez me crucé con ella sin darme cuenta. ¿No se habrá ido donde mi mujer?», conjeturó por fin y emprendió la retirada. Cuando cruzaba el zaguán, el cuerpo del Néstor lo dejó mudo. Se había chorreado sobre su brazo izquierdo.
cosa rara, se dijo don Raúl, pues el Tata nunca dormía, menos se descuidaba de las ovejas. Eso quiso recordarle tomándolo de los hombros y de la barbilla. Ya estaba rígido. La vida es un viaje, la muerte nuestro destino. Rezó don Raúl a San Cristóbal, patrono de los camioneros. Se persignó y saltó a la cabina de su camión. Con los pelos de punta arrancó hacia Pizorga. Se pasó de largo lo que quedaba del pueblo y no vio que don Agustín, su padre, le hacía señas desde la reja del cementerio. 5. ¡No, caramba! ¿Vieron ustedes? ¡Se pasó de largo!, protestó don Acuti. Si ya no hay respeto en esta tierra. Cuando vivía mi padre, yo tenía que besarle la mano a la derecha de su anillo. El chocloneo de falanginas y falangetas durante el discurso resultó dañino. Al primer grito le volaron 2 falanges y el ñaupa platero se agachó a recogerlas. No vayas a confundirlas con las tuyas. Trae mala suerte, la advirtió la memoriosa. Por ahí le quitas el sueño hasta el próximo Todos Santos. Y figúrate entonces, ¿quién roncaría en este palomar? Imposible, aseguró Platero. En una fosa común reconocería mis huesos. Huelen a plata. Están mechados de amalgama. Los tengo blanquitos. No hay pellejo que aguante la quemazón del mercurio. Y hasta te aseguraría que jamás olía muerto. Y sin usar naftalina, como la sendosa. ¡Cuerpo glorioso!, se burló la memoriosa. Ahora me vas a decir que, como Santa Teresita, tu cuerpo olió siempre a rosas. ¿A rosas? Ni la rosita. Y eso que se llama rosa de rosas. ¿O fue Santa Rosa de Lima? Primera vez que las confundo. Y por tu culpa. Yo que hasta me acuerdo del dibujo de sangre virgen en el camisón de mi abuelita. La memoriosa palpaba una bolsa en el costado, donde guardaba un poco de ceniza que cubría un rosario, su abuela. Pero ya era urgente calmar los ánimos de don Acuti, no le fuera a dar la colerina y volviera a morirse. No hay peor cosa que volver a morirse, sentenció la enfermita. Conocí solo 2 casos, uno de pura borrachera y otro de cólico. De la segunda no nos salva ni San Juan de Dios, patrono de los enfermos. Las plorantes lloraron tufillos de polvo y lágrimas de barro como caquitas de oveja. Si don Agustín se nos va, ¿quién nos hará respetar con estos indios que nos robaron nuestras tierras el 52? Ya cállense, hombre. Son capaces de ponerle los nervios en punta a un muerto, renegó don Acuti. Pero si hasta en el cementerio nos quitan la tierra. Sí, hasta se entierran junto a nosotras. Los castillos se derrumban, los muladares se levantan. Ya iba a reventar don Acuti, pero encontró consuelo. La verdad es que el reloj no estaba del todo lleno de caca de polillas. Don Acuti insistió en darle cuerda. El reloj jadeó, tosió, carraspeó y comenzó a funcionar no sin pelársele de sudor la esfera. La hora le fue puesta al azar y solo con el horero. Años hacía que el herrumbre se había comido a mordiscos la aguja de los minutos. El sinforoso experto, calladito con su miniatura de arado de palo entre las manos, alzó las cuencas al sol y avisó que ya casi eran las 8. Más o menos, se disculpó. Si tuviera iris sería más exacto.
Don Acuti era una locomotora que echaba humillos de polvo. Cada año es peor. Te descuidas y ya te olvidan. Como si no existieras. No digas eso, que Dios se enoja, le advirtió la memoriosa. No te vayas a condenar por ambicioso. Se existe una sola vez. Con eso basta y sobra. ¿Qué basta y sobra? Ni qué barbas de mi mujer, protestó don Agustín. Todas las hijas le salieron bigotudas, chismearon las plorantes. Con la espera, los muertitos habían descuidado al Néstor, que se acomodó junto al sinforoso para contemplar su aradito a cambio de media papa. La hernia se le iba desinflando con un silbido persistente, y el tata se complacía en batir juntas palmas y rodillas, apretando el odrecillo que cada vez parecía más globo chuzo, más cuello de pavo. Ni siquiera la Pasi, protestó don Acuti. Ni siquiera ella se acordó de venir temprano a ver a la Rosita. ¿No es verdad, Rosita? Rosita asentía cubriéndose la boca. Se había llevado a la tumba la dentadura intacta, pero ya enterrada se le cayeron los incisivos. La memoriosa apoyó la observación de don Acuti y recordó que el año pasado la Pasi había ofrecido volver con Antahuahuas y Chichaculli. Justamente en recuerdo de la Pasi les hizo volver las cuencas en busca del Néstor. ¡Néstor!, llamó don Acuti. ¿Y cómo se te ocurrió morirte? Me cantó el gallo a medianoche, dijo. Sentí que tenía que levantarme y seguir el camino a Pizorga. No pensé en el motivo y salí despacito del zaguán, con la seguridad de que me iría bien. Al llegar a esta reja, las fuerzas me alcanzaron apenas para sentarme. La memoriosa en sus tiempos había sido maestra, por eso intentó una larga explicación sobre venturas y agüeros. Pero a don Acuti escuchar explicaciones le daba sed. Ahora resulta que tengo sed, y hasta se me secaron los labios. No exageres, Agustín, le reconvinó la memoriosa. Las visitas no tardan, y el primer tutumazo será para ti. El caballo de Medrano despertó con un relincho, y con los sacudones de su osamenta se incorporó Medrano, las cuencas desorbitadas de susto. ¿Qué? ¿Ya es el día del juicio final?, preguntó mientras se ponía los húmeros a la cara. ¿Tiene pavor al juicio final?, recordó la memoriosa en los oídos del Néstor. Mató a mi hermano Lombardo cuando volvía de Arani por la cresta del Quehuiñal. Lo bajó de un tiro para robarle el caballo. Pero qué animal fiel. Cuando lo montó para llevárselo, mordió el freno y se precipitó al abismo. A Lombardo, te debes acordar, lo enterraron con el caballo para que le sirviera en el otro lado. Pero tanto tiempo ha pasado de esto que el caballo ya va perdiendo la memoria y no distingue bien con quién se arrojó al abismo. Lo propio le ocurre a mi hermano. Ya no me acuerdo qué es lo que me hizo, dice. Y además, odiarme da flojera, dice. Pero yo no me olvido de nada y a este no le perdono ni el día del juicio. Mientras Medrano se incorporaba de un salto que le hizo volar los húmeros recién acomodados, la memoriosa se santiguó recordando su oración contra enemigos. Corazón de Jesús, aplaca los corazones que están airados contra mí. Dios los confunda, Señor, Dios los confunda. Nada más oyó los rezos cuando apareció con mayor prudencia y recato la beatita, rosario en mano entre gloria y el tercer misterio gozoso,
que había dejado pendiente hacía un año. La Navidad del Señor en el humilde portal del Belén, cantó con voz chillona. Ya le previne hace un año, advirtió don Acuti. Un misterio más y le vuelvo arroz graneado su rosario. Y agregó un sonoro grito porque los desechos de Polía habían paralizado nuevamente el horero de su reloj.